estas estaciones. Son todas iguales. Está el tren de carga, el de pasajeros y ¿Cómo hacemos para contar la historia de una Buenos Aires que al compararse con las grandes ciudades creyó que retrocedía? Así que quedó todo aislado. Así que bueno, se terminó todo. ¿Cómo hacemos para regresar a un sitio que una vez vio partir a un tren y se quedó esperando? Abandonado, no hay nadie. No te cruzas con nadie en la calle. ¿Cuántas historias guardarán esos andenes desiertos marcados por la presencia y la ausencia del tren? No hay nada, son pueblos muy chiquitos lamentablemente, no tienen gente. Respuestas exactas no tenemos, solo proponemos un viaje. Un viaje de vuelta. Argentina, un país donde se pensó al ferrocarril como símbolo del proyecto modernista. Un proyecto modernista que se puso en marcha, una marcha que en algún tiempo se frenó. Pero esperen, no nos apuremos tanto. Esta historia, como todas, tiene un principio. ¿Y qué les parece si empezamos por ahí? El decreto mundial del ferrocarril surge en la época de la Revolución Industrial. Es cuando aparece la termodinámica, es cuando aparece el vapor. Stephenson descubre que esa fuerza de vapor le puede permitir mover una máquina. Es cuando descubren de que revoluciona también el transporte. Es la revolución del transporte, el abaratamiento del flete, es la rapidez del flete. Y no únicamente porque transporte, sino porque integra regiones. Y pasa por lugares que no tiene nada que ver más con el tiempo, ni tiempos de lluvia, ni tiempo de nevada, ni de sequía. El tren anda siempre. Los diagramas tenemos en la Argentina, los ferrocarriles ingleses coloniales, y tenemos el ferrocarril del Estado que se empieza a desarrollar a partir del principio del siglo pasado con el auspicio de los conservadores. Tren que va hacia Darrebo, plataforma 1, continúa Pipinas, parando todas. Y analizamos que el tren fue para esta zona, cuando ingresa el 15 de mayo la primera formación ferroviaria, se genera hasta Magdalena y después hasta Las Pipinas, pasando por todas las estaciones. Todo una integración de territorio y desarrollo en los distintos pueblos. En general, la mayor parte de los pueblos nacieron o alrededor de una estación de ferrocarril donde el modo de producción estaba ligado a la tierra, se subían al tren los frutos de la tierra, marchaban para el puerto de Buenos Aires. Y entre los tantos vagones andando hacia el puerto de Buenos Aires, iban los del ramal La Plata-Pipinas. Un tren que nació a fines del siglo XIX. En realidad no era un tren, eran tres trenes en uno. El tren de carga, el tren de pasajeros y el tren lechero. Y unía La Plata con Rufino de Elizalde con Arana con Ignacio Correas con Bartolomé Babio con Roberto Pairó con Vieites con Álvarez Jonte con Las Taonas con Verónica con Monteveloz con Las Pipinas. Todas, menos La Plata, atravesaron una historia común. Historia que conoceremos a través de sus protagonistas. Andando por los caminos, alguien me voy a encontrar. Irene, hija, esposa y nuera del ferrocarril. Carlos Cardacci, un viajero de la noche. Hola, ¿qué tal? Te hago una pregunta. ¿Ignacio Correas queda yendo para allá? ¿Derecho? Listo, gracias. Mauricia, una vecina que desde su casa frente a la estación oyó el último campanazo del sur.
Hola. Hola Magdalena. Sí. La llamaba para preguntarle si mañana podríamos llegar a pasar por su casa a entrevistarla. Sí, cómo no. Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10. Ella es Magdalena, la maestra de Babio. Este tal hombre Roberto. En Pairó nos detuvimos a cargar nafta y a charlar en la casa de Dodi Remorini. De colado me iré yo. Son hermanos, son vecinos, amigos y muchos más. Hay un almacén de ramos generales, el muchacho memorioso. Este debe ser el almacén. ¿Será él el muchacho memorioso? Así es, les presentamos a Iraúl. Sí, ¿qué tal? ¿Con la casa de Tina? ¿Sí? Nosotros queríamos saber a qué hora podíamos pasar a entrevistarla. Y podés venir a cualquier hora, ella no se va de acá. Plato a mi sobra para que no se vaya. Está bien. Bueno, muchas gracias. De nada. Chao. Acá está, ella es Tina. ¿Qué tal? Yo soy Chacho. Ya se presentó él, así que no hace falta que lo hagamos nosotros. Solo aclarar que también es de Alvarejonte. ¿Sí, qué tal? ¿Con la casa de Catalina? Bueno, entonces nos espera el mediodía. Bueno, muchas gracias. Con ustedes, Catalina. Coco de María, el último jefe de estación de Verónica. Y camino a Monteveloz nos encontramos con Angélica, esposa de un ferroviario y del tren. Terminando el recorrido, conocimos al poeta de Pipinas, Quicho Peralta. Así que se han recorrido la provincia de Buenos Aires. Era una fiesta cuando estaba el ferrocarril. Gente viajaba a la ciudad casi todo por tren antes. Tomaba el tren, se iba a la ciudad de La Plata, Buenos Aires. Entonces tenía 4 trenes, 2 que iban para adentro y 2 que iban para Pipinas. El tren dormía en Pipinas, se le llamaba dormir en Pipinas. En este tren se llevaba pasajeros, se llevaba toda encomienda de distinto tipo, la leche que iba hasta La Plata, Bernal, Berazategui, hasta Constitución. Como verán, todavía hay gente que recuerda la importancia que tenía el tren para esta zona. Este hombre es uno de ellos. Se llama Rubén y se crió en Las Tahonas. Era lindo, había tambos, todo, porque todo se mandaba a plaza. Acá lo único que era el tren. Los caminos no había estos caminos que hay ahora. Y la ruta. Los que hacían tango, algunos hacían queso, vendían queso, otros sacaban la crema de la leche. Y uno de los que arreaba su carro hasta la estación era Domingo Amondarain, el tambero de Babio. Tal vez en ese tiempo vendrían 70 carros, con todos tarros de 20 litros. Y acá como se salían hasta 15.000 litros de leche todos los días. Cada tambero tenía su color en el tarro. Había un movimiento bárbaro en estas estaciones. Para nosotros era cómodo, para nosotros que éramos jóvenes. Vos pensás que pasaban 4 trenes por día. Daba bono, era económico y era el único medio que había de viajar entonces. El correo venía todo en el tren de 9:30 a 10:20, porque traía todos los diarios. Todos se guiaban por los precios que sacaban en el diario. Entonces eran casi escritos, los recibían diariamente. Y las bolsas de correspondencia. Yo me crié en la chafeta. Miguel es amigo de Rubén y vive en Las Tahonas. En un momento se fue, pero extrañó y decidió volver. Y la chafeta estaba allá enfrente, donde es mi casa ahora, allá. El que venía a buscar la correspondencia al tren, cuando venía a las 11 de la mañana, 11:30, 11:30 llegó. Y a las 4 de la tarde volvía para La Plata. Era muy estricto el tren cuando era de los ingleses. Cuando era de los ingleses, era un flor de tren. Mientras eran de los ingleses. Porque el tren, sabés que fue de los ingleses, hasta que Perón lo puso, lo nacionalizó. Y empezaron a andar mal, te robaban cuando mandabas alguna carga, ya te robaban esto, te robaban el otro, ya no llegaba a horario. Los últimos días fueron característicos, empezaron por descomponerse los trenes. Se rompía el tren por allá y la gente tenía que venirse a pie. Entonces teníamos que esperar o que salir a caminar por la vía y venir caminando. Yo creo que era una estrategia como para ir preparando a la gente. Y la gente gritaba. Cuando pasaban el tren hacían un escándalo y porque no querían que dejara de funcionar el tren. El presupuesto que tenía el gobierno de gastos del ferrocarril era incalculable.
incalculable. Entonces, yo no quiero decir que por eso solamente se cerró, ¿no? Pero sí. Y el día que se cerró el ferrocarril, Angélica se subió. Ella hoy habita la casa de la estación de Verónica, pero no siempre vivió ahí. En realidad, la mayor parte de su vida la pasó en otra casa de otra estación, la de Monteveloz. Desde que dejó ese lugar, nunca más había vuelto. Hasta que un día se cruzó con nosotros y le pedimos que nos hable de la última vez que se subió al tren. Era el último viaje. Triste. Triste fue cuando vinieron acá a sacarlos las cosas del telégrafo y todo. Para nosotros, del mismo ferrocarril. Para nosotros fue muy triste. Ese día fue muy triste. Y ver que arrancan las cosas y las tiran a una zorra que llevaba las cosas, no te va a creer que era muy placentero. Ese día fue muy triste. Mi marido lloraba ahí y yo lloraba allá. Mientras Angélica viajaba en ese último tren, otros debieron observarlo al costado del andén. Lloramos. Uno de los días más tristes, pues. Era como quien te dice, una puñalada que te dieron. ¿Qué te iba a ir a despedir de eso si era para tristeza? Viste pasar el tren y después se acabó. En ese último tren llegó esta caja que Iraúl jamás abrió. La transportó Mario Ferrín, el maquinista que estuvo a cargo de ese viaje. Fue normal, lo único que nos dio lástima que éramos lo último, ¿qué va a ser? Y la gente ya sabía eso. Y ya habría salido en los diarios y todo, que se cancelaba el servicio ahí a Pipinas. Se cancela el servicio a Pipinas por el alto costo que implica mantener un ramal con mínima circulación de pasajeros. Qué casualidad, ¿no? Mientras en el estadio de River se oía la primer voz mundialista, en las estaciones del ramal enmudecían el sonar de la locomotora y daban luz a esos campos. Pintaron todas las estaciones de la línea y a los pocos días dieron la orden de cesarlo, de correr los ferrocarriles, en el 1978. Después la gente se empezó a ir, es decir, los hijos, nosotros todos estábamos separados de la ciudad a trabajar porque acá no había nada. Es decir, toda esa gente alemana y todo, ellos vivían de cosas. Después no, el gobierno no los ayudó tampoco, las cosas salían muy caras para mantener las plantas de manzana. Y todo eso así, entonces se fue perdiendo. Había 2 carnicerías, había una tienda, había 2 o 3 almacenes. Trabajaba el monte de fruta, trabajaba en las estancias, la cabaña. Había una tienda, había 2 peluqueros. Trabajaba en la fábrica, había cosecha, la gente tenía trabajo. Y ahora no hay nada. El tren era todo, faltó el tren, se murió todo esto. Entonces toda esa gente o se va yendo o no tiene de qué vivir. Son pueblos muy chiquitos, lamentablemente, no tienen gente. Aparte que acá hay poco. No hay casi un almacén para ir a compartir una noche y a jugar un partido al truco. En otros pueblos hay, sí. Verónica, por ejemplo, es uno de los que aún conserva su bar El Vasco. Ahí nos encontramos con Hugo y Mario. Que vayan a Garejonte, patagar y compre con el revólver. Ve 2 gallinas, todo cerrado las puertas. Sí, o sea, ¿sí o no? Yo, cuando van los muchachos a club, sea Fomento, que soy amigo de ellos, nos llevamos vermú, porque Fomento no tiene nada. No, es muy, muy serio esto. Para el lugareño, ¿viste? Los demás no le interesa nada, no. Pero uno que nació y se crió acá, es muy, muy triste. ¿Y cómo se comunicaban entonces? Cuando el tren deja de pasar... Cuando el tren deja de pasar, a sudor y lágrimas. Porque empezaron a hacer la ruta, pero no estaba hecha. Entonces pasaban, como pasaban cuando llovía, no pasabas. Yo me acuerdo que les decía a la gente de Vergara que íbamos a tener que mandar palomas mensajeras porque no había cómo llevar ni la correspondencia. Después empezó a venir un micro, pero el micro venía cuando quería y a las horas que quería. Tal vez fue una estrategia, porque era la época militar, porque al poco tiempo empezaron a venir los micros Mercedes-Benz a circular por toda esta zona. En este momento no tenemos un micro al pueblo. Pasa el micro, pero pasa alguno por la ruta. Y no entra. Como si no existieran, ¿no? No, es triste la cosa. Tenés que hacerte 1000 metros caminando para ir a tomar el micro. Sacaron el tren, reforzaron, venían más micros.
Nosotros pensábamos que evolucionábamos, que bueno, vamos a modernizarnos, ya no andamos más en tren como en Buenos Aires, viste, todo en micro. El que pensaba que iban a evolucionar era Luis Corbalán, un hombre que lucha porque Pipinas viva. Pensábamos que era mejor, ni nos dimos cuenta, como el pueblo con la fábrica, con la cementera estaba bien, no le dimos importancia, no nos dimos cuenta. ¿No? Había otra fábrica muy importante en Pipinas que era Corsemar. Es cierto, había una fábrica muy grande que se llamaba Corsemar. Se creó en 1939, a todo el pueblo le dio vida, hasta que en la década del 90 decidió entregarle su propia vida a Loma Negra, que la cerró en 2001. Lo que hizo Corsemar en 62 años, que hizo todo el pueblo, y Loma Negra en menos de 10 años, lo destruyó. La crisis de más alto impacto no hay otra. No hay otra. El cierre de la fábrica. Si Pipinas se fundó al lado de la fábrica y se fundó por la fábrica, si no, no habría nada. En su época de esplendor, tuvo el cine, tuvo el hotel, tuvo el club y tuvo obreros como Luis y Quicho que le entregaron largos años de trabajo. Cerrar la fábrica, changa había, nos afectó a todos, los comerciantes, a todos. Así que ellos levantaron el pueblo, ¿no es cierto? Y ellos se encargaron de enterrarlo. Igual que cuando entraba, que venía en el micro y veía la chimenea, largaba humo, bueno, estaba todo bien. Pero después cuando entraba y no veía la chimenea, viste que se ve de lejos, y no hay humo y todo quieto, porque no se mueve nada cuando parece, sí, un pueblo fantasma. Pero pasa el tiempo y no pasa nada, no hay nada en Pipinas. En esa época hicimos nosotros mismos una especie de censo, había más de 50 casas deshabitadas, creo que era en el 2004. Se fueron como 14 o 15 familias, no me acuerdo, se fueron. Es corto esto, es corto y es triste. Donde llegaba el tren, estaba la fábrica Corsemar y eso desapareció del todo. Montebello, no quedó nada. Verónica, también ha ido bajando. Taona, nada. Jonte, tampoco. Acá nosotros, un poquito. Pairó, igual. Andando por los senderos y los caminos ruteros, encontré un espacio en el tiempo, tal vez un patio trasero, unos cuantos hijos adoptivos, unas cuantas hijas no reconocidas, unos tantos pueblos de Yo pienso que a veces es un poco el progreso. hijos de la inmensa Buenos Aires, la madre que... Cortaron muchos ramales y le quitó mucha vida al pueblo. Fíjate que hay 700 pueblos que han desaparecido en la provincia de Buenos Aires. Y en todo el país van a ser 1.200. Responde significa recuperación social de poblados nacionales que desaparecen. Ella es Marcela Benítez, aquella geógrafa que de tanto buscar respuestas tuvo que fundar Responde. El INDEC en el 91 decía que pueblos de menos de 2.000 habitantes que estaban perdiendo población eran 430. En el 2001 los pueblos que pierden población son 600, más 128 que crecen menos del 10%, o sea que en 10 años están haciendo la plancha, y hay 90 que ya no están. Entonces suma 90 más 128 más 600 y llegás a un montón de pueblos de la Argentina que están en esta situación. Uno siempre cuando habla de pueblo fantasma piensa en el norte. No, en el norte está la mayoría, pero acá la provincia de Buenos Aires tiene 236. Entonces, que realmente han desaparecido. Entonces, la cosa es muy seria y son los pueblos fantasmas. Después tenés pueblos que prácticamente están en estado de agonía. Están en estado de agonía que no pasa nada, han decaído, no hay nada. El esquema estaba en función de los ferrocarriles. Los pueblos nacieron todos a la vera de las estaciones. Las veras de las estaciones se fueron instalando en la medida, en algunos casos, de la productividad. Entonces, cambiaron los modos de producción y de repente el tren no más. Y ahí tenemos una causa inicial. Y hacía la vista gorda, ¿no? El ferrocarril fue boicoteado por dentro. Por supuesto que fue boicoteado. Digamos que los trenes y su manejo también colaboró para que colapsaran.
No era que teníamos los trenes europeos y un día alguien dijo, los cerramos. Con la clausura de trenes, no únicamente a Pipina, a trenes a Rosario, trenes de larga distancia, que dejaba a la gente varada en las grandes estaciones. Pipina y ese chiquito, y disimulable. Un pueblo rural depende mucho del camino, y cuando los caminos no están bien mantenidos, cuando es un déficit que tenemos desde años, el tema de los caminos, bueno, el tren era comunicación. Cuando te acercás a esos pueblos y te das cuenta de que hay comunidades que han quedado aisladas, respondiendo tal vez a un modelo económico que les dio vida y que hoy, como ya no están incluidas, es como que se las olvidó y que lo que va a suceder en la línea del tiempo es que desaparezcan. Entonces, pensando en que nosotros somos parte de Latinoamérica y que